Bueno, vamos a continuar precisamente, Saúl Simbler, lo que estabas diciendo, por favor. Sí, y para empezar, estoy seguro que los televidentes están en conocimiento del estudio de Guillermo Grenier, que es el experto en enfocarse en cuál es la opinión de la comunidad cubana en los Estados Unidos sobre temas de Cuba. Y yo fui a la presentación y leí los materiales que están en línea, que estabilizan que el 70% de los cubanos, de una forma u otra, quieren ciertos cambios, incluyendo negocios en Cuba. Parte por no nada más que razón política, pero por parte familiar. Pero vamos a hablar técnicamente, porque yo no soy político, en lo que son los cambios y lo que queda y lo que todavía se puede hacer. Número uno, los cambios eliminaron, como dijo Raúl, el requisito que un barco tenía que esperar 180 días regresar a los Estados Unidos si hacía puerto en Cuba. Eso se eliminó y a la misma vez se le brindó a los aviones o las aerolíneas también ese derecho que pueden empezar un vuelo en un tercer país, hacer escala en Cuba y regresar. Entonces no hay restricciones y eso es muy importante. También se aprobó al FDA, que aprueba las medicinas en Cuba, aceptar aplicaciones del gobierno de Cuba para aprobación de medicinas que fueron creadas en Cuba, como las vacunas famosas que hay. Se aprobó la posibilidad de darle a cubanos becas para estudios científicos y para progresar iniciativas religiosas, lo cual antes no era. Los dos de los más importantes que yo veo son, número uno, que compañías americanas ahora pueden negociar con Cuba, firmar contratos específicos para actividades que cuando la ley americana cambia ya están en efecto. Y es una cosa importante porque ahora compañías americanas se pueden meter en línea. Una cosa interesante de esa regulación es que el gobierno americano ahora le va a permitir al gobierno cubano enforzar esos contratos en una corte de ley. La última que es la infraestructura. Cuba se sabe y admite que necesita mucha ayuda en lo que es infraestructura, en los aeropuertos, las marinas y todo. Ahora compañías americanas sin licencia específica, diciendo con permiso abierto, pueden involucrarse en esas actividades, que lógicamente es directamente con el gobierno cubano. Pero lo importante también es enfocar en no lo que se permitió, pero lo que se necesita y lo que se faltó. Con mucho consideración a Marcelino, no creo que Obama tiene 22 días porque él sale de oficina el 17 de enero. Yo pienso que, número uno, va a haber otro cambio brutal después de diciembre 1, que va a ser la eliminación de restricciones de turismo para americanos. Somos el único país en el mundo que no permite a nuestros ciudadanos viajar a otro país. Somos el uno. Yo creo que eso fue el último triunfo de Obama en lo que es Cuba. Pero lo que falta y en lo que es los negocios es ningún país en realidad va a tener negocio con otro país si no es una relación bilateral. No creo que es nada que no he hablado en el pasado. Entonces, las cosas que la comunidad de negocio, y yo colaboro con muchas personas mucho más inteligentes que yo y estoy repitiendo en muchas cosas las ideas de ellos y lo estoy sintetizando. En agricultura, hasta que Cuba puede entrar acá productos de agricultura, nosotros no vamos a poder llevar productos para allá. Exportaciones, ahora hay un límite por el EAR, que es una regulación, de los tipos de cosas que se pueden llevar a Cuba. El presidente también, yo pienso que antes del 17 de enero puede amendar la clasificación, vamos a decir, el menú de productos, sin tocar el embargo, sin tocar otras leyes y poder compañías americanas, la industria americana, incrementar eso. Otro es la clasificación de importaciones. Y el último es, y es muy importante, y es una de las cosas que no creo que Cuba va a tener la posibilidad de aceptar más negocios americanos, es hasta que Cuba puede, abajo de la ley americana, abrir sus bancos, pueden abrir cuentas correspondientes de correspondent y permitir Cuba transactar negocios en los Estados Unidos. La ley ahora eliminó una restricción en los últimos cambios, y no esto, lo que se hicieron el año pasado, pero esto reinforza que ahora compañías americanas y bancos americanos pueden transactar una transacción que empieza en otro país,
termina en Cuba, pero el dinero ahora puede pasar por los Estados Unidos, porque a Cuba le ha costado mucho dinero hacer esas transacciones. Entonces, lo que yo me llevo de esto y la comunidad de economistas se lleva de esto es, se hicieron varias cosas que son importantes, se quedaron en la mesa, muchas que se pueden hacer y que se necesiten hacer, pero el enfoque en la prensa americana es, sí, podemos traer más tabaco, sí, podemos traer más ron. Te aseguro que cada vez que yo voy para Cuba traigo 6, 7 botellas de ron y nadie me para. Lo hago abierto, no lo hago escondido. Eso no es la industria grande en Cuba, eso son una pantalla que la prensa americana, porque no le da la misma profundidad que nosotros le damos a esto, se enfoca. Pero lo importante también es, y lo ves en el reporte de Grenier, la opinión de la comunidad cubana es ya. Paramos de fajar, vamos a hacer las cosas que se pueden hacer en respeto a otras personas que tienen otra experiencia y otras cosas que tienen, yo entiendo. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero comentar lo que dice Saúl y permítame que me vaya antes que tú, porque después tú rebates. Yo creo que lo que acaba de decir Saúl es bien importante sobre el tema financiero. Esa es la única parte del embargo de la ley Helms-Burton que el señor presidente de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre ella. La ley claramente define una transacción con el gobierno cubano, cualquiera transacción directa o indirecta a través de terceras personas. Como la administración de Obama va a tratar de darle la vuelta a esa sección que es la única sección que queda ilícita o sin tocar no solo por Obama, porque muchos presidentes han ido enmendando la ley de Helms-Burton, porque cuando se hizo esa ley le daba una obligación a la Casa Blanca de enforzar supuestamente el embargo y hacer otras cosas. Y si tú miras y recuerdas las palabras del señor presidente Obama, fueron que él iba a seguir enforzándolo a través de estos movimientos de abrir y que venga el cambio a través de la apertura, que es lo que Marcelino estaba diciendo. Estoy curioso por ver cómo Obama va a tratar de darle la vuelta a la parte de la sección financiera, que el año pasado, en el 14, se cobraron $9 billones en multas, en sanciones a través de un banco inmenso. Para aclarar, yo no dije que eso es algo que Obama puede hacer, ni dije que estas son cosas que necesariamente todo puede hacer. En ese tema estoy en acuerdo contigo. Pero eso es mirar la síntoma en vez de tratar la enfermedad. Sí. El problema es, como abogado constitucional, sabes el argumento que el embargo no es una ley que tiene diente constitucional, porque el Congreso lo que hizo cogió el deber del presidente del Ejecutivo y pasó una ley quitándole al presidente la discreción que la Constitución le da en manejar la economía. No sé por qué nadie ha tratado de eliminar Helms-Burton por esa razón. Entonces, yo he litigado a Helms-Burton, pero no desde ese punto de vista. Ok, pero el INS versus Chadla, que es un caso que hace 9 años que dijeron que el Congreso no puede coger una función del presidente y cambiarlo en una ley. Nadie lo ha presentado en la Corte y a esta altura eso para que llegue a la Corte Suprema. El problema fundamental es que el Congreso de Estados Unidos y el presidente, la Constitución le da los dos poderes a los dos branches. Al Congreso, porque el Congreso tiene poderes ilimitados en lo que se llama Interstate Commerce, artículo 1, sección 8 de la Constitución. Sí, pero la ley no fue pasada por las dos cámaras, nada más que por el Congreso, no fue pasado por el Senado. Esa ley no tiene ninguna validez. Tú me perdonas, no conozco vamos la a ley. Tener yo no le quería quitar tiempo a los calegos, pero vamos a tener ley que esté codificada que el Senado no haya aprobado. Bueno, pero en ese no. Y ese es el problema. El Helms-Burton no es una ley legal. Y cuando nos enfocamos como un país de leyes, vamos a pasar por las leyes. Pero ahora tenemos un problema que se basa en lo que es la política. La política está cambiando y nosotros podemos ayudar al pueblo cubano. El pueblo cubano va a resolver su problema. De los 11 millones de personas que viven en Cuba, 8 millones de ellos nacieron después del año 59. Ellos tienen su sistema, ellos no necesariamente están contra sus principios sociales. Y no conocen el de nosotros, que es lo más importante. Ellos lo conocen y conocen muy bien, pero ellos también son muy orgullosos, les gustan su sistema. Muchos de ellos fueron hijos de personas que fueron abusados por el régimen de Batista. Y en Cuba hay bastantes personas
que todavía tienen eso en su memoria. También tienen en su memoria que cuando había el periodo especial, nosotros, cubanos americanos, con los ingresos que teníamos, no fuimos para allá y dijeron, bueno, mira, hasta aquí llegamos, ustedes tienen problemas, lo vamos a ayudar. Entonces hay muchas cosas que nosotros los miramos de nuestra posición. Yo soy americano, soy cubano, y los dos no son diferentes. Pero el punto importante es que nosotros tenemos que parar de mirar las cosas. Los invito a mirarlo, no de nuestra posición, pero también de la posición de las personas que viven en Cuba, nos ven ahora. Nosotros queremos ir allá a hacer negocios, como si eran algo que teníamos el derecho. Cuando nosotros a Cuba en el año 60 le dijimos, no te vamos a vender, no te vamos a procesar tu petróleo, y ahora estamos regresando 56 años después y dicen, no, vamos a cambiar las cosas. Entonces hay mucha estática que se tiene que eliminar. Bueno, déjame que... Bueno, yo pienso que un está acabando cubano, el tiempo. Saúl, siempre tiene el derecho a ir a su país y hacer negocio con su país si lo quiere o no, en primer lugar. Segundo, si el pueblo de Cuba quisiera tanto ese sistema, no se estaría lanzando a botones a morirse en el mar, ni estaría fajado en las calles en muchos lugares y el régimen reprimiéndolos constantemente. Obviamente no hubiera habido tantos cubanos, que el 20% de la población en el exterior. Ahí estoy en desacuerdo contigo 100%. Yo pienso que este escenario nos brinda la oportunidad de virar sobre el régimen la presión. Okay. Hablamos del embargo, muy bien, yo siempre he estado en contra del embargo, siempre. Creo que es una política que ayuda al régimen de Cuba, que no ha rendido fruto. Bien, pero entonces decir, bueno, ahora que los norteamericanos te están levantando el embargo, o casi te lo han levantado, ¿cuándo tú vas a levantar el embargo que le impone? No solamente en la cuestión política, Saúl, sino en la cuestión económica. El régimen de Cuba impide que el cubano se empodere económicamente para que no pueda independizarse y no pueda reclamar sus derechos. Tiempo. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar